planteamiento es un proyecto, en este caso es un dron, pero es que además no es un dron único, puede tener pues, muchas utilidades, y ahí es donde entra la propuesta del ayuntamiento de darle una utilidad social, porque realmente todo el mundo conoce el dron como algo lúdico, sin embargo pues tiene aplicaciones, y el hecho de que sean muchos los institutos, muchos los alumnos que piensen cómo se puede utilizar, pues enriquece mucho a las personas que saben que algo que es un juguete realmente tiene una aplicación. El proyecto es muy interesante porque ven muchos temas tipo materiales, estructuras, estabilidad, trabajan igualmente lo que es la parte eléctrica y electrónica, y aunque no es programación en sí, pero tiene una parte de configuración que es muy interesante. Ha permitido que se trabaje en grupo, que se dialogue, que se busque una idea común, que se vote o se deje de votar, y que se construya entre todo el mundo, y que eso forme parte de un producto final que se va a ver y que lo van a ver. De alguna manera eso traslada una filosofía de hacia dónde queremos caminar. Entonces, claro, para nosotros es una apuesta muy interesante. Digamos que como es una cosa nueva, pues la motivación es una motivación extra. Entonces, como se sale de lo normal, investigan casi a veces, algunos de ellos incluso sin que se lo diga ya están investigando. Entonces, eso es positivo por la novedad de la propuesta. Y también hacer una clase más dinámica, no de estar siempre mirando a la misma persona de que te explique todas las cosas, sino de dejar un poquito más de libertad al alumno. Trabajar juntos con los compañeros, en realidad eso motiva, la verdad. Estás esperando a que llegue la hora de tecnología. Cuando una persona está a gusto, está motivada, vas a sacar más partido de esa persona que una persona que a lo mejor se aburre o realmente no le interesan las cosas. Además yo creo que también les acerca un poquito al mundo real. Porque no es lo mismo, claro, tú estudias teoría, todo teoría, pero no es lo mismo luego cuando decides decantarte por una profesión o por otra, no tiene nada que ver. Es una oportunidad muy buena para saber cómo es la vida real, porque aquí te enfrentas a problemas que en los libros o en la teoría parece todo muy bonito, pero a la hora de montarlo, pues esto se ha soltado, bueno, decía que había que apretarlo, pero se ha soltado en el aire, se ha estropeado el frame. Y cosas que hay que ir solucionando, que en realidad es el trabajo cuando salgan el día de mañana. Ha sido divertido porque no es otro trabajo como a lo mejor otros que hemos hecho, que sale una cartulina y ya está. Es divertido hacer, además de que te relacionas a la hora de poner los pros y contras que opina la otra persona, y vas discutiendo ahí un poco el que es mejor poner o quitar. Lo que estudias vale para algo, lo que estás aprendiendo no es simplemente un contenido vacío, que es, mira, primero lo aprendes todo de memoria y luego la práctica, porque nosotros estudiamos muchas cosas teóricamente, luego lleva a la práctica y no tengo idea, porque no he estudiado todo y no lo he visto como es de verdad. Se olvida también. Creo que en este tipo de proyectos una parte interesante es que ellos se busquen la información y la apliquen, ¿no? Para que, por un lado, también ganan confianza en sí mismos, es decir, son capaces de hacer eso, ¿no? Y a la vista está. Lo que ells necessiten és espavilar-se, investigar, esa recerca d'informació i ese contacte directe en la realitat social. Es bastante entretenido, no hay clase en la que no tengas que hacer nada, en la que no hagas nada. Claro, todas las clases son un trabajo continuo y la verdad es que es bastante interesante. De los chavales siempre se aprende. Mucho. Todos los días.